Buenos días, hermanos. Me voy a dirigir a la crema y nata de la Iglesia Bautista Orea. ¿Es verdad? ¿Ya se aprendió? Ok, gracias. A los, a los meros buenos de aquí de la iglesia, amén, hermanos. A los que aguantan. Ya nadie dijo amén, pues. Ya nadie dijo amén. Ahora sí, los he tratado bien el jueves y el viernes. Ahora ya va la vara de la disciplina, hermanos. Amén, hermanos. No se crean. Yo soy bien manso y humilde. Voy a escribir un libro, cómo ser humilde, ¿verdad? Y cómo lo logré. No se crean, no se crean. No se crean, hermanos. Es la lucha de todos, ¿verdad? La lucha de aprender a ser como nuestro amado Salvador, manso y humilde, ¿verdad que sí? Hermanos, en esta mañana quiero hablarles, hermanos, de un tema que yo creo que es muy, pero muy importante. Yo creo, hermanos, que en estos tiempos de aniversario, en estos tiempos, hermanos, donde llegamos a tener nuestra celebración, ¿verdad? Y hermanos, recordamos tantos hechos bonitos, ¿no? Que a través del tiempo, hermanos, discúlpenme, que a través del tiempo, hermanos, Dios nos ha enseñado, nos ha mostrado. Hemos disfrutado, hermanos, y visto la mano de Dios en nuestras vidas. Así es que, hermanos, esto es buen tiempo, hermanos, para también, pues, hacer un autoanálisis, ¿verdad? Un autoexamen y darnos cuenta también, ¿verdad? De cómo van los números, porque a veces, como que pensamos que ya no podemos hacer más o que ya hemos llegado a nuestro límite, ¿verdad? Ya llegamos a lo más que pudimos, ya no podemos hacer más, hermanos, y la verdad es que, como predicaba el día de anoche, hermanos, la gracia de Dios no termina, ¿verdad? Su amor no termina, su gracia no acaba, ¿verdad? Decía o dice el himno que cantábamos. Así es que, hermanos, yo quiero invitarles a que vayan al capítulo 6 del libro de San Juan. San Juan, capítulo 6. Y cuando lo tengan, hermanos, pónganse por favor de pie. ¿Sí? San Juan, capítulo 6, si son tan amables, hermanos, ¿verdad? Por favor. San Juan, capítulo 6. San Juan, capítulo 6, ¿verdad? Vamos a leer, hermanos, ahí la historia de la alimentación de los 5,000. Tremenda historia, hermanos. Vamos a leer entonces el versículo 1 en adelante. Yo leo el 1, ustedes el 2 y así nos vamos alternando. ¿Está bien, hermanos? Bien, la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacerle costar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se le costaron como el número de 5,000 panes. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuánto querían.
Recogieron pues y llenaron, hermanos, 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Todos aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Vamos a orar, por favor, hermanos. Nuestro Padre Celestial, te agradecemos todas tus bondades. Señor, gracias por todas tus bendiciones que has derramado, Señor, sobre nuestras vidas. Señor, por tu sola, pura y única gracia. Muchas, pero muchas gracias por ello, Señor. Y ahora estamos aquí en tu casa para aprender de tu palabra, Señor, y oramos que tu Santo Espíritu obre en nuestros corazones y nos lleve a la convicción, Señor, de ir a ti, de disponernos, Señor, en tus manos. Que tú, mi Dios, puedas usar más nuestras vidas en medio de este mundo lleno de maldad y de pecado, que necesitan que una luz brille intensamente, permanentemente. Suceda lo que suceda, llueva, truena, relampaguee, caiga nieve, lo que sea, que esa luz permanezca bien luminosa. Oramos, Padre Santo, que tú bendigas esta reunión, esta enseñanza, y todo lo ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo y para tu gloria. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Muy bien, hermanos. Gracias, hermanos, por estar aquí. Agradezco mucho, hermanos, a todas sus atenciones. Han sido muy amables, muy generosos. Me han tratado bastante bien. También al pastor, ¿verdad? Gracias por su pastor. Muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Y créanme, hermanos, que todo lo que hemos convivido, platicado, me ha ayudado mucho. Y sobre todo me ha ayudado mucho para orar más por el pastor, ¿verdad? Por ustedes, hermanos. Que Dios les use en medio de este lugar donde, hermanos, hay mucha necesidad, ¿verdad? Mucha necesidad. Como en todos lugares, hermanos, donde uno se para a predicar, hermanos, hay mucha necesidad en este mundo, ¿verdad? Así es que necesitamos que Dios, hermano, use nuestras vidas. Que, hermano, podamos, hermanos, ponernos en las manos de Dios. Y, hermanos, que Él use nuestras vidas de una manera muy especial. Tenemos aquí la historia, hermanos, en Juan capítulo 6, la historia de la alimentación de los 5,000, ¿verdad? Y se conoce la alimentación de los 5,000, se conoce como la alimentación de los 5,000 porque ahí menciona la Biblia, acabamos de leer que eran 5,000 varones, ¿verdad? Hermanos, eran 5,000 hombres, hermanos. La palabra varón quiere decir hombre, de naturaleza, de género masculino, ¿verdad? Eran hombres, hermanos, ¿verdad? Y aparte también menciona que sin contar las mujeres y también que los niños, ¿verdad? Entonces, hermanos, vemos ahí que habría aproximadamente un poco más de 10,000, algunos dicen que hasta 20,000 pudo haber habido en esa reunión, en esa ocasión, hermanos, ¿verdad? Lo que sí sucede aquí, hermanos, es que Dios, hermanos, Cristo, Jesús, hace un tremendo milagro, hermanos. Uno de los milagros que cuentan los 4 evangelistas, ¿verdad? Los 4 evangelios lo cuentan, hermano, ¿verdad? Y hermano, impactó de tal manera a todos los que asistieron que ellos creyeron que precisamente el Señor Jesucristo era el profeta que habría de venir al mundo. El profeta que ellos estaban esperando. El profeta que ellos anhelaban tenerlo, hermanos, ¿verdad? Y venir a darles el reino y la liberación, ¿verdad? De parte de Dios a ellos de los romanos. Así es que, hermanos, esto era algo tremendo que estaba sucediendo. Y la fama de Cristo iba aumentando. La fama de Cristo era increíblemente grande, hermanos, en los tiempos que él anduvo aquí en la tierra. Multitudes le seguían. Muchos le seguían, hermanos,
por los milagros. Muchos veían los milagros y se impactaban, hermanos, ¿verdad? Y dejaban todo, muchos de ellos, y le seguían. Y andaban con él en todos lados, en todos lugares, ¿verdad? Y ahí andaban, hermanos, ¿verdad? Oyendo, aprendiendo de la palabra de Dios en boca de nuestro precioso Salvador, Jesucristo. Qué privilegio, ¿verdad, hermanos? Qué tremendo privilegio oír, ¿verdad? Las enseñanzas del Maestro divino, del Maestro perfecto, de la sabiduría encarnada, del camino, hermanos, en carne que nos lleva al cielo, ¿verdad? Hermanos, qué tremendo privilegio. Y aquí la Biblia, hermanos, nos cuenta varias cosas que nos dan una lección. Y de eso, hermano, quiero hablarles hoy. Lecciones que aprendemos de este milagro de los 5,000. Hay lecciones que debemos, hermanos, y que podemos aprender, que cambian nuestras vidas y que, hermanos, de tal forma podemos también aprender, hermanos, que Dios nos puede y nos quiere usar. Usar para su gloria. Usar, hermano, para ver cosas divinas en nuestra vida suceder. Para ver, hermano, algo que usted y yo anhelamos, deseamos y oramos que pase en nuestras vidas. De tal forma, hermanos, que si nosotros vemos aquí este tremendo milagro, y podemos ver muchos más que el Señor hizo, pero este milagro es un tremendo milagro, hermanos. Vemos aquí entonces varias lecciones en Juan capítulo 6, hermanos. La primera de ellas, hermano, es que vemos aquí en Juan capítulo 6, hermanos, ¿verdad? Vemos aquí, ¿verdad? Que el Señor, hermanos, ¿verdad? Sabía lo que había de hacer. Dice el versículo número 6, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer, hermanos, ¿verdad? Este milagro, hermanos, sucedió, no fue espontáneo, no fue, hermanos, de la casualidad, no fue por obra, hermanos, de que, ¿verdad?, ese día algo iba a acontecer. No, hermano, esto fue, hermanos, en los planes de Dios. Dios, hermano, tenía los planes perfectos, ¿verdad? Y entonces, hermanos, aquí vemos que Él, hermanos, nos demuestra su poder, su gracia, su misericordia para todos aquellos que le seguían, ¿verdad? Había gente ahí, hermanos, que no se iba a sus casas, ¿verdad? Había gente ahí, hermanos, que le seguían fielmente, hermanos, a donde quiera que él estaba. Y entonces alza los ojos el Señor y ve la multitud. 5,000 personas, hermanos, hablando de los varones, son un montón de gente. Las esposas, las mujeres, los niños, son una multitud, como bien dice aquí las Escrituras. Pero allí, en esa multitud, había una persona. Y esa persona, hermanos, era insignificante. Esa persona, hermanos, era una persona que posiblemente a nadie le interesaba. Pero Dios, en sus planes, en su mente perfecta, en su sabiduría infinita, en su gracia abundante, hermanos, allí había a alguien que él iba a usar para su gloria, ¿verdad? Para su gloria. Había que, ahí en el capítulo 6 dice, hermanos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, cuando alzó Jesús los ojos, en el verso 5, dice la Biblia, y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Él sabía, hermanos, exactamente cómo iba a acontecer este milagro. Y luego dice la palabra de Dios, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, ¿aquí está qué? Wow, ¿verdad? Aquí está un muchacho. Un muchacho, hermanos, quiere decir que no era ni un joven adulto, ni tampoco era un niño. O sea, estaba en ese periodo de la adolescencia, ¿verdad? Era un muchacho, hermanos, a lo mejor de unos 14, 15 años, o hasta de 18, posiblemente hasta 20. Pero era un
muchacho. Y qué privilegio, hermanos, que este muchacho, ¿verdad? Este niño, ¿verdad? Que estaba dejando de ser niño para ser un muchacho, un joven, ¿verdad? Dice la escritura, hermanos, aquí está un muchacho. Como que no había mucha, hermanos, no había mucho interés, como que no daba importancia. Lo que le llamó la atención a los discípulos es que ese muchacho traía 5 panes y 2, ¿qué? 2 pececillos. 5 panes de cebada y 2 pececillos, hermano. Este muchacho, hermanos, posiblemente era era humilde, era pobre, venía de una familia de escasos recursos, porque lo que él traía de lonche para seguir a Jesús, hermano, era lo que comía la gente humilde. La gente que no tenía muchos recursos, que no era de buena posición económica, ¿verdad? La cebada la usaban los pobres de la tierra, ¿verdad? Y pececillos, se ve que eran pececillos, que eran pescaditos chiquitos, de esos que, ¿verdad? Que nadie quiere, que ahí se van rezagando. Ustedes saben más de eso que yo, ¿verdad? De la pesca, de los peces, de todo eso, ¿verdad? Pero hermanos, este muchacho estaba ahí, ¿verdad? Y hermanos, lo primero que yo veo de este gran acontecimiento es que ese muchacho tenía algo que nosotros necesitábamos aprender. ¿Sabe qué tenía? Disposición. Este muchacho estaba dispuesto, hermano. Yo no sé de dónde vendría, yo no sé cuánto pudo él consumido, hermano, para comprar, ¿verdad? Gastado para comprar ese alimento. Yo no sé de dónde venía, cómo le hizo para traer su alimento, qué propósito tenía, pero Dios sí tenía propósito y vio en él disposición, hermano. Y sabe una cosa, hermanos, yo creo que en la vida de un cristiano, lo que necesita en su vida para que Dios pueda obrar en su vida, hacer milagros, contestar oraciones, romper barreras, hermano, ¿sabe qué? Lo que uno necesita es estar dispuesto, hermanos. Es estar dispuesto a poder hacer lo que Dios me manda. Viene este Andrés, ¿verdad? Viene al muchacho, ¿verdad? Ve al muchacho entre la multitud. No sé quién le dijo, mire, él trae un lonchecito ahí, ¿verdad? ¿Por qué no que lo saque, que lo comparta? Bien pudo haber dicho el muchacho, tengo un día caminando con Jesús, tengo un día de camino, de la mañanita temprano salí de mi casa, mi mamá con amor me dijo, vete a seguir a Jesús y ahí está tu lonche para que no tengas hambre, no sufras en el camino, ¿verdad? Vete a seguir al Señor. Y el muchacho bien pudo haber dicho, el muchachito, y saben una cosa, hermano, el carácter del muchacho nos enseña, ¿verdad? Que muchas veces los jóvenes, ¿verdad? Lo que quieren es que le den, no dar. ¿Y qué pasa, hermanos? ¿Verdad? Ve ahí a Andrés, a ese muchacho, y dice la palabra de Dios, hermano, que lo trae a Jesús, ¿verdad? Y dice, aquí está este muchacho, con 5 panes y 2 pececillos. ¿Verdad? Yo no veo al muchacho ahí que dijo, no, ¿cómo? Mire, pues yo. No, pues, ¿cómo le voy a dar lo que mi mami hizo? No, ¿cómo? Si voy a tener hambre. Muchacho, ahí está. Ahí está, ¿verdad? Estaba dispuesto a dar, hermano, lo que Dios le estaba pidiendo. Ahora, hermano, vamos a tomar esa lección. Usted está dispuesto a darle a Dios lo que Dios le está pidiendo. ¿Está dispuesto? Yo creo, hermanos, que ese es el problema de muchos cristianos, que no estamos dispuestos. Muchos cristianos, hermanos, están en las cosas de Dios forzados, hermanos. Y hacen las cosas de Dios y hacen lo que están haciendo para Dios de una manera comprometida. Ay, es que ya no me queda otra. Están como Simón de Cirene. ¿Se acuerdan ustedes de Simón de Cirene? Ahí iba distraído. El Señor estaba sufriendo, cansado, ¿verdad? Cargando la cruz y de pronto se cae nuestro precioso Salvador, se cae y los soldados ven y buscan a alguien que le ayude y van a un distraído, uno que andaba pajareando, ¿verdad? Y lo agarran y lo traen y le dicen, ayúdale, ¿verdad? Y algunos cristianos así son.
¿verdad? Andan quién sabe por dónde y nada más porque les pidieron. No más por no decir no. Pero disposición. ¿Está dispuesto? ¿De veras está dispuesto a seguir al Señor como Él está pidiendo? Hay algunos que no están dispuestos a dejar su comodidad. Este muchachito, hermanos, nos enseña que él estaba dispuesto en su adolescencia, quizás en su inexperiencia, pero él tenía una cosa muy importante, estaba dispuesto. ¿Está usted dispuesto, hermanos? ¿Está dispuesto a ir a donde Dios le está dirigiendo? Ahí. Sufrir la afrenta por causa de Cristo. Sufrir la vergüenza de que la gente se burle de uno, que le diga que es un fanático, que le lavaron el cerebro, que el pastor ahí, ¿verdad?, los tiene bien manipulados. Hermano, ¿está usted dispuesto a sufrir eso por la causa de Cristo? ¿Está dispuesto usted, hermano, a desprenderse de su tiempo, de su dinero? Y si Dios llama a sus hijos, enviarlos y apoyarlos para que sirvan al Señor. ¿Está dispuesto usted, hermano, a ir y buscar a los perdidos? A dedicar eso como una ofrenda a Dios. Señor, es mi ofrenda a ti. Te voy a ofrendar mi tiempo para ir y buscar a los perdidos. Para ir y hablarle a mi familia. Para ir a hablarle a mis amigos. Para ir y hacer lo que tú quieras. Estoy dispuesto a participar, hermanos, en la obra de Dios. En cualquier manera que Dios me indique que lo haga. Disposición, hermanos, es lo que uno necesita. Estar dispuestos, hermanos, y decirle al Señor, como dijo Saulo de Tarso, cuando el Señor se apareció y le habló, ¿verdad? El Señor Jesucristo se le apareció y dice, Saulo de Tarso, Señor, ¿y qué quieres que yo haga? Hermanos, las cosas van a cambiar en su vida cuando usted esté dispuesto y dispuesta a darle todo, sin reservas a Dios. A darle todo, hermano, lo que hay en su vida. A darle todo, incluyendo sus problemas, su trabajo, su familia, sus hijos, sus angustias, sus preocupaciones, todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, y todo lo que le rodea su vida, dárselo a Dios, ponerlo en las manos de Dios. Señor, aquí está todo lo que tengo y todo lo que soy. Hermano, y ahí vemos, hermano, un muchacho. No sabemos, hermano, lo que pueda hacer Dios, nada más con alguien que se ponga, hermano, en las manos de Dios. Dicen que D.L. Moody, hermanos, D.L. Moody era un evangelista del siglo XIX en los Estados Unidos, hermano, un evangelista que Dios usó grandemente. No fue a la escuela, no se preparó, pero Dios lo usó y hermano, está registrado que él ganó a más personalmente, él ganó a más de 1 millón de personas para Cristo. Pero, hermanos, nadie sabe quién lo ganó. Nadie sabe quién lo ganó para Cristo. Él mismo cuenta que él estaba, hermano, fue a bolearse, a lustrarse, no sé cómo le llaman aquí, los zapatos, ¿verdad? Y ahí estaba el bolero, ¿verdad? Y le estaba boleando los zapatos y el bolero empezó a hablarle de Cristo. Empezó a hablarle de Cristo, ¿verdad? Y aceptó a Cristo con el bolero, ¿verdad? Ya jamás volvió a verlo el bolero. ¿Quién sabe qué pasaría? Pero Dios usó a ese hombre, ¿verdad? En esa condición, de esa posición económica, ¿verdad? Para usarlo, para que un gran hombre de Dios ganara muchas personas para Cristo. ¿Está usted dispuesto, hermanos? ¿Está dispuesto a dejar su pecado? ¿Está dispuesto a dejar su comodidad? ¿Está dispuesto a dejar lo que tenga que dejar por hacer la voluntad de Dios en su vida? Eso es lo que cada día debemos estar dispuestos, ¿verdad? Por eso Cristo le dijo a los discípulos, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, ¿y qué? Sí. Wow. Pero no aguantamos, hoy estamos en la generación de cristal, ¿verdad que sí? No me toques porque, wow, es muy peligroso. Estamos en la generación de la comodidad.
No, yo ando buscando ¿verdad? Estar cómodo, ¿verdad? Tener todo lo que necesito. Y si no lo tengo, no me siento bien, no soy feliz. Estamos en la generación, hermano, donde la comodidad del materialismo es lo máximo, ¿verdad? Tener dinero, tener una buena casa, tener un buen carro, tener mi vida asegurada, ¿verdad? Ya, entonces cuando tenga todo eso, voy a seguir a Jesús. ¿Y quién se lo garantiza? Este muchacho estaba, hermano, en la plenitud de sus facultades mentales y todo le dio a Jesús, hermanos. ¿Verdad? Qué importante es estar dispuestos. Qué importante es tener esa disposición, hermano, en nuestro corazón, ¿verdad? Eso fue lo que no tenía aquel muchacho que vino a Jesús. Aquel joven rico, ¿verdad? Que vino y le dijo, Señor, te voy a seguir a donde quiera que tú vayas, ¿verdad? Y el Señor le dijo, los mandamientos, ¿ya lo sabes? Sí, ya lo sé. ¿Verdad? Ya lo sé, claro que sí. Todo lo he guardado desde mi juventud, ¿verdad? Desde su adolescencia. Y le dice al Señor Jesucristo, hermano, todo lo he guardado, ¿verdad? Pues una cosa te falta. Agarra todos tus bienes y ve y dáselos a los pobres. Es que a ese muchacho le dolía lo material. Era su punto de debilidad. Era su tropiezo en su vida. Era, hermano, su aguijón en su carne. Era, hermano, el problema de su corazón. Hermano, que él tenía amor por las cosas materiales. Y cuando el Señor, que todo lo sabe, le dijo, ve y despójate y regálaselo a los pobres. Entonces se fue triste, desconsolado, desilusionado, como muchos cristianos. Ah, que me voy de la iglesia porque ahí no me toman en cuenta. Me voy de la iglesia porque ahí no me saludan. Me voy de la iglesia porque ahí piden. Me voy de la iglesia porque ahí hay un montón de problemas. Me voy de la iglesia porque hay un montón de hipócritas. Bueno, uno menos, hermanos. Están aquí esta mañana, hermanos. Ya los perdí. ¿Verdad? Qué tremendo, hermanos y hermanas, es el sentido, ¿verdad?, de disposición, de estar dispuestos. Hermanos, a donde quiera que tú vayas, yo te seguiré, decía el himno antiguo, ¿verdad? Donde Jesús me guíe, yo le seguiré. A donde quiera que me mande, yo voy a ir. Qué tremenda la historia de Hudson Taylor, hermano. Un hombre rico ahí de Inglaterra. Venía de una ascendencia, hermano, de una posición económica privilegiada en Inglaterra. Y un día se convirtió a Cristo. Y él dijo, voy a dejar todo. Él era médico de profesión. Y él dijo, voy a dejar todo. Y voy a ir a predicar el evangelio a los africanos. Y se fue a África, hermanos. ¿Verdad? Cuando él se fue, sus padres le quitaron su herencia, ¿verdad? Lo destituyeron, le quitaron todo y él como quiera se fue a predicar la palabra de Dios. Y cuando él estaba predicando ahí en China, cuando él estaba predicando en China, hermanos, entonces, hermanos, empezó a ganar a los chinos y dijo, ¿cómo lo voy a hacer con los chinos para ganarlo? Y empezó a vestirse de chino, hermano. Se dejó crecer en su colita acá, se vistió de chino, ¿verdad? Y empezó a ganar a los chinos y tuvo un tremendo impacto, hermano, ¿verdad? Él estaba dispuesto a vivir como los chinos, ¿verdad? Y hermanos, empezó Dios a usarlo grandemente. Cuando supieron las iglesias de Inglaterra que él había cambiado su cultura, dejaron de apoyarle. Pero él tenía un dicho, el Dios que me llamó va a ir conmigo hasta donde él me guíe. Y Dios estaba con él. Y dicen que cuando él, hermano, ya terminó su ministerio, había muchos misioneros, hermanos, en su agencia, sirviendo al Señor allá en el interior de la China. Dios usa gente dispuesta. ¿Está usted dispuesto, no? ¿Estamos dispuestos? ¿Verdad? Número 2. Vamos por favor rápidamente, hermanos. Vamos a ir al capítulo número 6. Fíjese lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Versículo número 6. Pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Felipe respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo que aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? ¿Sabe qué hizo? ¿Sabe qué hizo Felipe? Menospreció, hermanos, lo que este muchacho traía.
lo menospreció, no lo tomó en cuenta, no le dio valor. Pero el Señor sí le dio el valor. El Señor sí le dio la importancia. Y el Señor dijo, recuesta a todos, ¿verdad? Y empezó el Señor a tomar aquello que el muchacho había puesto en sus manos, ¿verdad? Y empezó, hermanos, oró y se empezó a multiplicar todo esto. Imagínense, ¿no? En otro de los evangelios dice que el Señor le dio el pan y los peces a sus discípulos y sus discípulos lo llevaban a toda la gente. Y ahí estaban los 5 panes, no se acababan, no se acababan. Lo partía y volvía otra vez a formarse el pan. Y lo partía y volvía otra vez a formarse. Se acababa uno, seguía con el segundo. O sea, lo partía y pum, a 1,000,000 de personas. No 1,000,000, pero sí, ¿verdad? A mucha gente. Y ahí está, y ahí está. Y no se acaba, y no se acaba, y no se acaba, y no se acaba. Hermano, lo que nosotros ponemos en las manos de Dios, Él lo multiplica. Y esa es una lección que todos debemos de aprender. Porque muchas veces nosotros decimos, pero lo que yo hago, lo que yo digo, lo que puedo hacer por mi Dios, nadie lo ve, nadie sabe. Hermanos, usted no sabe. Yo fui maestro de niños por 5 años. Maestro de niños en Guanajuato. Por 5 años, hermano. Les enseñaba, ¿verdad? Los llevaba a jugar. Hermano, pasaba tiempo con ellos. Me divertía con ellos. Les enseñaba, hermano, la palabra de Dios. Yo nunca pensé lo que Dios iba a hacer con esos niños. Había unos niños, hermano. Ay, hermanos. Unos niños hijos del diablo, literalmente, hermano. Eran unos demonios, hermano. Pero mire, hermanos, cuando uno ora y se pone en las manos de Dios, y de hermano nada más le dice a Dios, Señor, úsame. Mire que Dios puede hacer cosas grandes. Y esos demonios que me daban un montón de guerra, hoy día son pastores y misioneros. Hermano Omar Vera, él está predicando en Dallas, Texas, tiene una preciosa iglesia. Era un demonio. Y cada vez que estoy predicando, bueno, ya tengo mucho que no predico allá porque no tengo mi visa, pero cuando iba anteriormente, hermano, me acordaba de él y les decía a los hermanos, este era un demonio, pero ahora es un ángel, ¿verdad? Hermano, Dios cambió su corazón. Y hermano, por eso la Biblia dice, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, hermanos. Hermano, uno se cansa muy fácilmente, pero Dios, hermano, es el que sabe qué hacer con lo poco que nosotros somos. Y déjeme decirle, hermano, nosotros no somos nada. Así es. Sinceramente, hermano, en las manos de Dios, hermano, no somos nada. Pero en las manos de Dios, hermano, Él lo puede multiplicar, lo poco que somos. Y como estamos. Y de la manera que, hermanos, en la manera que nuestra vida, hermano, se ha puesto en las manos de Dios, con todos los defectos, con todas las imperfecciones, con todos los vicios y pecados que hemos cometido. Si nos ponemos en las manos de Dios, Dios puede transformarlo todo eso. Dios puede multiplicar todo eso. Lo que necesitamos, número 1, es estar dispuestos. Y número 2, lo que necesitamos es obedecer. Es obedecer. ¿Qué hizo este muchacho? Obedeció. Dame los 5 panes y los 2 pececillos, los voy a llevar al maestro, ¿verdad? Y exactamente así fue. Y Dios, mire lo que hizo. Mire lo que Dios hizo. Hermano Fernández es un tremendo predicador, yo lo admiro mucho. Es un cubano, hermano, que vino, ¿verdad?, a los Estados Unidos a medio siglo del siglo pasado. Venía, hermano, huérfano, había perdido sus padres en la guerra cubana y sus tíos lo adoptaron y se lo trajeron allá a los Estados Unidos. Ahí estaba, el hermano dice que él lloraba todos los días acordándose de Cuba, ¿verdad? Y empezaron a llevarlo a la iglesia, se convirtió a Cristo, ¿verdad? Nadie lo tomaba en cuenta, todos se burlaban de él porque estaba bien grandote. Hermanos, más grande que todos los americanos, él sobrepasaba, un hombre grandote. Y todo el mundo se burlaba de él como hablaba como cubano. Nadie le entendía. Y él dice que lloraba todos los días. Pero un día llegó a Cristo y le dijo, Señor, yo quiero que tú me uses. Yo quiero que tú, Señor, uses mi vida de una manera especial. Y hermano, él tenía como 20 años de edad y su esposa tenía la misma edad y los dos se inclinaron ahí y le dieron todo al Señor. Y hasta la fecha. Dios los ha usado, hermanos, en muchos países, ¿verdad? Para que muchas almas
vengan a Cristo. ¿Sabe qué? Lo que Dios quiere es disposición. Y número 2, obediencia. Obediencia. Y créanme, hermanos, que no es fácil. Créanme que no es fácil, pero tampoco es imposible. Y hermano, si queremos ver algo pasar en este pueblo, en este lugar, hermanos, tenemos que estar dispuestos, hermanos. A veces arriesgar la vida, perder la vida, pero no como un accidente y por andar en malos pasos, por vivir una vida para Cristo, para Dios. ¿Verdad? La pregunta es, ¿está dispuesto? Número 2, ¿está dispuesto a ser obediente? Número 3, vaya usted por favor allí, en el capítulo número 6, ¿verdad? Una vez más, dice la Biblia, ¿verdad? Versículo 10, entonces Jesús dijo, haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones, y como Jesús, ahí tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda, ¿qué, hermanos? Nada, hermanos. Wow. ¿Verdad? Número 1, necesitamos disposición. Número 2, necesitamos obediencia. Y número 3, hermanos, necesitamos darle al Señor todo, hermano, que no quede nada. Que no quede nada en el vacío, que no quede nada de reserva, que no quede nada en la bodega de nuestro corazón egoísta y orgulloso, que no quede nada, hermano, en nuestra mente sucia y perversa, que no quede nada, hermano, terrenal y hermano, que nos impida seguir a Dios. Este muchacho dio todo lo que tenía y el Señor dijo, recojan todo, que no se pierda nada, hermano. Y eso es lo que hace falta en la vida de nosotros los cristianos todos los días, darnos al Señor sin reserva todo, que no se pierda nada, que no se vaya nada al bote de la basura, darle a Él todo, hermanos, todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que el Señor nos ha dado, todo lo que podemos tener y tenemos, hermano, dárselo al Señor todo, sin reserva, sea nuestra mente, sea nuestro cuerpo, sea nuestro dinero, sean nuestros pies, sean nuestras manos, sean nuestros ojos, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, dárselo a Dios sin reserva, hermanos. Yo no sé ustedes, hermanos, pero yo cuando me entregué al Señor, yo me entregué todo. Todo, hermanos, todo. Dejé Monterrey a los 20 años de edad. Lo dejé, hermanos, a venir a Hermosillo, que yo ni sabía dónde estaba. Tuve que investigar en el mapa a ver dónde está Hermosillo, ¿verdad? Y ahí estaba, pues, en Sonora. Qué bendición. ¿No está Sonora? Pues en México, ¿verdad? Y luego no solamente que tenía que investigar dónde estaba Hermosillo, Sonora, sino también cómo llegar. En aquellos tiempos, hace 35 años que yo gradué del instituto, hermanos, yo no sabía ni cómo llegar a Hermosillo. Entonces fui a la central de autobuses y le dije a la muchacha ahí, yo quiero llegar a Hermosillo voy a ir a Hermosillo al instituto. La muchacha ni sabía nada de eso, pero yo le dije, voy al instituto, voy a la escuela. Ah, caray, hasta allá. Dice, sí, pues no hay boletos hasta allá, ¿verdad? No hay boletos, dice. Y luego le digo, ¿y cómo voy a llegar entonces? Y dice, pues déjame investigar. Y se fue. Y anduve investigando ahí, ¿verdad? Y ya me dijo, mire, pues dicen que se vaya a Guadalajara y de Guadalajara a Culiacán y de Culiacán a Hermosillo. ¿Huela? Dicen Hermosillo, ¿verdad? ¿Huela? Hermano, pues así lo hice. Tenía 20 años, nunca había salido de mi casa, hermano. Lo más lejos había sido Saltillo, yo creo. Allá 1 hora. Estaba lejísimos, hermano. Y ahí voy y compro boleto, hermano. Y luego, ay, caro, ¿no? Todavía me acuerdo. Carísimo, 1,500 pesos. Estaba caro, hermano. Tuve que trabajar no sé cuánto tiempo para tener dinero. Voy y me subo y además se va vaciando el autobús. Ahí Saltillo, y luego San Luis Potosí, y luego, ya ni me acuerdo, hermano, ¿para dónde agarró? Ahí perdí todo, hermanos. Dije, ¿para dónde voy, pues?
Y hermano, déjenme decirle que lo más sorprendente es que estaba bien, tenía mucho miedo porque yo nunca había salido. Y luego, pues, hermano, entonces, ahí en San Luis Potosí perdí todo, ya no. Pues hermanos, me dormí, dije, no, Señor, pues tú me vas a llevar, ahí llévame, Señor, aquí, como tú quieras. Y me dormí, hermano, ya estaba cansado. Estaba muy temeroso, miedoso, tenía 20 años, hermano, no había salido nunca de mi casa, puro estudio, trabajo, y hermano, ahí, entonces, pues ahí vamos, ¿verdad? Total que amanecimos en Guadalajara, hermanos. Y luego, iba yo solo, hermano, yo creo que desde San Luis iba solo, hermano, con el chofis. Y cómo platicar, no sabía ni de qué platicar con él. Y ahí voy. No, le dije, me voy a dormir. Y me dormí. Y ya amanecí allá y ya se baja el chofer y no me dice, hey, hay que transbordar. Ahí estoy yo, como tonto, esperando a ver quién venía a decirme a dónde. Total que dije, bueno, voy a empezar a preguntar por qué no me dijo nada. Y empecé, no, pues a las 12 de la noche, de ese día que llegué en la mañana y a las 12 de la noche salía el autobús a Culiacán. Y, ay, güey. Llegué a Culiacán y otro transborde hasta Hermosillo. Tardé casi 40 horas. Usted piensa nada más sin bañarse. Sin bañar. Está bien caliente, ¿no? Un verdadero león. Nomás me faltaba la barba porque no me sale. Imagínense, hermanos. Y ahí viene ese chamaco de 20 años. Y hermanos, ahí vengo, hermanos. Llegué a Hermosillo, ¿verdad? Y yo dije, caray, aquí. Y empecé a aprender de la Biblia, hermanos, ¿verdad? Empecé a aprender un poquito de la Biblia. Y ahí estamos, hermanos, ¿verdad? Sirviendo al Señor. Ya nunca he pensado volver atrás, hermano. Nunca. Sí me he desanimado. Sí, pastor, sí, se me ha desanimado. Pero no dejo la Biblia. No dejo de predicar. Cuando yo me desanimo, hermanos, hago algo para Dios. ¿Sí me explico? Cuando paso un tiempo difícil, lo que hago yo es que me pongo a orar, voy y visito a alguien de los hermanos que sé que necesitan una visita, ¿verdad? Voy y hago algo para Dios y mire, Dios me anima. Dios me levanta, ¿verdad? En lugar de estarme lamentando, estoy esto, estoy lo otro y batallo, me hundo más. Uno necesita buscar a Dios. Los momentos que uno va para abajo es cuando debe, hermano, buscar a Dios. No nos destruye nada más, hermanos. No nos va a destruir un mal testimonio, que nos falle la pareja, el esposo, la esposa, que no tengamos dinero, hermanos, que tengamos una enfermedad. Lo que más nos va a sufrir y derrotar es, hermano, que nosotros mismos no nos autoanimemos. No busquemos a Dios en esos momentos. Yo le invito, busque a Dios, búsquelo con todo su corazón, sin reserva. Dígale a Dios, Dios, aquí estoy, abierto y desnudo a ti, Señor. Eres el creador y dueño de todo. Tú mereces toda mi vida, todo lo que soy, todo lo que tengo. Aquí estoy. Aquí estoy con mis problemas, con mis dificultades, con mis pecados, con mis defectos. Señor, aquí estoy. Usa mi vida. Y hermanos, el Señor lo usa. El Señor lo usa. Es lo que Dios quiere. Es lo que el Señor quiere. El Señor quiere gente dispuesta y obediente. Disposición y obediencia, hermanos. Nunca el Señor te va a dejar solo. Nunca te va a dejar solo. Dios siempre honra la obediencia. Dios siempre, hermano, bendice a los obedientes, a pesar de lo que nosotros seamos, ¿verdad? Entonces, es una lección muy, muy tremenda. Número 3. ¿Qué otra cosa podemos darnos cuenta aquí, hermano? Más bien, número 4. Estuvo dispuesto, hermano, fue obediente, no se reservó nada, hermano, puso todo en las manos de Jesús, hermanos. ¿Y qué hizo el Señor? Hizo un milagro. Hizo un milagro. Hermano, los milagros no son, hermanos, casuales. Los milagros, hermano, no vienen por obra de la casualidad. Que al Señor se le ocurrió hacer un milagro. No, hermanos. Los milagros vienen, hermanos, ¿verdad?
y están incluidos en los planes de Dios. Dios sabía lo que iba a hacer, Dios tenía contemplado todos los elementos que iban a suceder, y el Señor lo tomó todo y, hermano, impactó a todos sus seguidores, ¿verdad? Con un tremendo milagro. Yo creo, hermanos, que todavía podemos ver milagros. Yo los he visto en mi vida, yo los he visto en la vida de los hermanos en la iglesia, yo los he visto, hermanos, en todos lados, hermanos. Dios nos ha mostrado que Él puede hacer milagros. ¿Quiere un milagro que suceda en su vida? Esté dispuesto. Número 2, sea obediente. Número 3, no se reserve nada delante de los ojos de Dios, hermano. Ponga todo en los ojos de Jesús y un milagro va a suceder. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de milagros. ¿Está batallando usted con algún hijo, su esposo, su esposa, económicamente? Está batallando, hermanos, en su vida espiritual, ¿verdad? Y eso es un terrible problema. Si usted está batallando para leer la Biblia, para orar, para venir a la iglesia, está batallando usted, ese es el primer problema que usted necesita resolver esta mañana. Venir y ponérselo en las manos de Dios y decirle a Dios, Dios, ya me convencí, no puedo. Ya le hice así, el Señor, y he luchado mis fuerzas, ¿verdad? Y he tratado mentalmente e inteligentemente, tratado de arreglar esto no se ha podido, Señor. Aquí estoy, ayúdame. Estoy dispuesta a obedecer lo que tú me indiques para que algo pase, para que algo se resuelva, para que algo suceda. No me voy a reservar nada, Señor. No voy a dejar algo para mí, no voy a dejar algo para disfrutar, no voy a dejar ahí un pecadito oculto para disfrutarlo, ahí alguna área de mi vida que no te voy a dar, no te voy a rendir, Señor, te voy a dar todo. No me voy a reservar nada. Venga Cristo esta mañana. Venga Cristo. Cristo es la respuesta para todo lo que le sucede al hombre. Y sin Cristo las cosas se van a hacer una madeja. Van a ir de mal en peor. Y más si somos cristianos, hermanos. Si somos cristianos y nos salimos del camino de Dios, hermano, las cosas se van a poner peor. Por eso necesitamos venir a tiempo, a la persona correcta, a dejarlo todo y a confiar que Él hará lo que nosotros no podemos hacer. Aún si las cosas las vemos como imposibles. Esos son los milagros, hermanos. Los milagros son lo que está fuera de toda la esfera humana. Esos son los milagros. ¿Quiere un milagro que suceda? El único que los puede hacer es nuestro precioso Salvador. El Señor Todopoderoso, que anduvo en la tierra, que caminó entre el polvo, que tuvo hambre y sed, pero que Dios lo usó a su Hijo poderosamente para hacer cosas que nosotros no podemos de otra manera que suceda. ¿Qué va a hacer esta mañana? ¿Qué va a hacer? Vamos a ponernos todos de pie, hermanos.